Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar ahora con Daniel Jofra, él es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera, sobre qué está pasando en el sector, qué está pasando con los trabajadores, qué está pasando con el salario, con la dirigencia gremial y política en esta Argentina gobernada por Milei. Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por convocarme. Gracias a vos por venir. Bueno, primero quería empezar por la situación en el gremio, ¿no? de aceiteros. Acordaron un salario básico para los peones, ¿no? de la categoría de 1.240.000 pesos. Digo, ese convenio fue homologado por el gobierno, porque hay toda una discusión alrededor de eso, ¿no? Mirá, 1.240.000 sí, para la categoría de peón, que es la A, la nuestra. La D, la de los operadores, la mayor categoría que tenemos. Mirá, nosotros no tenemos ningún comentario, ni ningún llamado, ni ninguna información más allá de lo que se dijo en los medios. Ahora, me parece que en eso también hay un poco de ignorancia por parte de este gobierno, algunos funcionarios del gobierno que se largan a decir cualquier cosa sin siquiera ver la legalidad de sus declaraciones. Ellos están obligados a homologar las paritarias y si no, y tienen la obligación también de velar para que esas paritarias o las actas que se firmen en el Ministerio de Trabajo no perjudiquen a los trabajadores. Es decir, que ellos salgan a decir que no van a homologar las paritarias implicaría de que ellos se tengan que expedir con un fundamento que diga de que es perjudicial para el país o es perjudicial para los propios trabajadores que son los perjudicados de este convenio, si fuese así. Pero bueno, no sé, a mí nadie me llamó, o sea, tampoco espero de que se homologue tan rápido porque nunca había ocurrido eso. O sea, en años anteriores siempre se tardó un poco. Pero bueno, si eso llegara a ocurrir, yo no voy a hacer ninguna magia, por lo menos yo como representante máximo de los trabajadores. Yo tampoco tengo mandato por parte de los plenarios de los delegados y congresos de todo el país, en donde me diga, bueno, sí, cambiar las actas y perjudicar todo lo que están mirando las paritarias de los aceiteros, de aquellos que tenemos posibilidades de pelear, ¿no? Daniel, desde hace muchos años vienen planteando, es la reivindicación ante las distintas discusiones salariales, un salario acorde a la canasta básica. Es un planteo bastante innovador, interesante del gremio. Pero ¿cómo construyen ese número con esa canasta? En realidad no es la canasta, sino el salario mínimo vital y móvil, que está en la Ley de Contrato de Trabajo, en el 14 bis de la Constitución, la Ley del Contrato de Trabajo en el 116, que detalla 9 necesidades en las cuales vos tenés que tener un salario para cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. Sí, parecería que fuesen palabras nada más, pero el hecho de que un trabajador pueda mandar a sus hijos a la escuela o a la universidad, que pueda darle de comer los 30 o 31 días del mes, que pueda vestirlo, que lo pueda sacar de vacaciones, bueno, que alguien se jubile dignamente alguna vez en este país, no solamente los privilegiados, es fundamental. Es decir, a veces nos han hecho creer durante todo este tiempo que tener trabajo es dignidad, y no solamente alcanza con el trabajo, sino que hay que tener buenos salarios. Esos valores nosotros no lo inventamos, sino que los sacamos del INDEC, de cuánto sale cada necesidad, y hacemos una proyección y nos da un valor. Bueno, ese valor es el que discutimos hace 20 años. Empezamos en Rosario y a nivel nacional desde el 2009. ¿Cómo analizás el paro de la CGT del 9 de mayo? A ver, creo que es importante que la CGT reaccione ante la embestida de este o de cualquier gobierno, ¿no? Parece que en ese sentido cualquier medida que sea para enfrentar el avasallamiento de los derechos de los trabajadores es fundamental. Que lo haga la central más grande que tiene nuestro país, incluso te diría de Sudamérica, y con la vigencia que aún tienen el sindicalismo y el movimiento obrero, me parece que
Está claro que la sociedad necesita que alguien se ponga al frente de todas las necesidades que tienen no solamente los trabajadores, sino los trabajadores ocupados, los jubilados, la pobreza que cada vez es mucho más grande. Parece que está muy bien y sería bueno un punto de referencia para saber quién nos representa, porque hasta ahora no hemos tenido ni siquiera una oposición que años anteriores han salido a discutir las propuestas o los tipos de gobierno que quieren implementar. Parece que la CGT debería tomar ese rol y también fijar un programa de cómo necesitamos nosotros para que el país sea un país más justo, ¿no? Para que el gobierno sea un país más justo. ¿Y por qué ves a la dirigencia política tan replegada? ¿Por qué te parece que no están en escena los principales referentes políticos? Porque no tienen las necesidades que tienen los trabajadores. Yo considero que una gran mayoría de la clase política no es clasista por una cuestión lógica, ¿no? No son obreros, no son trabajadores, en su gran mayoría, salvo algunos casos excepcionales, uno no le conoce que hayan trabajado en algún lugar. Entonces son políticos de herederos, en donde, qué sé yo, fue el padre, el tío o alguien conocido que lo llevó a la política, y por cuestiones de la democracia, que hay gente que ni siquiera, no sé si la sociedad lo conoce, incluso representante de tu propia provincia, ¿no? Es decir, por ahí lo conocés cuando vos vas a votar y vos decís, mirá quién está acá. Pero ni siquiera sabés de dónde trabaja, si es empresario. Creo que la gran mayoría son empresarios, ¿no? Por eso, cada vez que toma una decisión la clase política, no le importa cuál es el riesgo que toma hacia la clase trabajadora. Bueno, ustedes lo han escuchado a Puyaro, el representante nuestro de todo Santa Fe, y el 90% de la molienda está acá, y sin embargo nunca nombra a los trabajadores aceiteros y a las trabajadoras. Nombra el campo, nombra a los empresarios. O sea, está claro de que hay una defensa férrea hacia la clase empresarial que tiene una lógica, ¿no? De si lo llevan al poder, evidentemente para que los defienda. Bueno, ojalá que en algún momento Puyaro es una persona muy inteligente y seguramente se va a dar cuenta de que en su gran mayoría lo que lo llevan a ese lugar son los trabajadores, en gran parte, ¿no? ¿Tuvieron algún diálogo con Puyaro, con gente del Ministerio de Producción, para aprenderle por lo menos su mirada de la situación? No llaman. O sea, el hecho de que nosotros hayamos arreglado con las cámaras de la industria aceitera, conjuntamente con los compañeros de San Lorenzo, eso también lleva a que no necesiten convocarte. Si estaríamos de paro como en otros momentos, como en el 2015 que tuvimos 25 días de huelga, o en el 2020 con 22 días de huelga, seguramente nos llaman para ver de qué manera pueden mediar. Pero me parece que hay una situación que estábamos peor, que estábamos mal y ahora estamos peor. O sea, veníamos de gobiernos anteriores muy mal y este gobierno se encargó de empeorar la situación. A ver, el que tiene margen económico, y no estoy hablando en particular del sector aceitero, estoy hablando del 57% de pobreza, de más del 10% de desocupación. Estoy hablando de esos trabajadores y trabajadoras, de esos jubilados, que no tienen mucho tiempo para esperar. Que te dicen, no, te ponen la zanahoria a 30 años, 35 años, y vos tenés que esperar que ocurra un milagro. Si no, no me parece que sea justo. No me parece tampoco que sea lógico que estemos llorando permanentemente y nos salgamos a luchar. Parece que, por eso te decía, de que hoy el sindicalismo, a través de las centrales, tiene la oportunidad histórica de ponerse al frente y decir, bueno, nosotros somos oposición. Siempre hubo oposición en este país. ¿Por qué no puede ser el movimiento obrero con un programa que incluya a todos? Es decir, bueno, parece que hoy estamos en una situación en donde podemos plantarnos, a ver, no por una cuestión de diálogo solamente, sino de necesidad que tienen hoy y que tienen de hace muchísimos años,
nuestros compatriotas. ¿Qué te parece que podrían haber hecho gobiernos anteriores, inclusive gobiernos que se presentaban como progresistas, de centroizquierda, nacionales y populares, con las herramientas que tenían para que hoy la situación esté mejor para los trabajadores? Mira, sin entrar a describir mucho gobierno por gobierno, todos los derechos que le sacó a la clase trabajadora y las herramientas que tenía la clase trabajadora, le sacaron los militares en el 76, Menem en los 90, con la ley Banelco de la Rúa. Bueno, no hemos podido recuperar absolutamente nada. Aparte, culpa de la clase política, que como te dije antes, no son clasistas, y responsabilidad nuestra que no hemos sabido gritar más fuerte para que se nos escuche. Entonces, todas las herramientas que podríamos tener, te digo una que es muy sencilla de ver, los trabajadores de ATE, en donde el primer precarizador es el gobierno, ¿no? En donde tiene trabajadores en negro, donde tiene trabajadores contratistas, donde tienen trabajadores contratados que todos los años le renuevan y capaz están 20 años sin poder pasar a planta permanente. Bueno, me parece que todas esas cosas la podrían haber solucionado, pero insisto en esto. Yo trabajo en Dreyfus, yo provengo de ahí del año 92, cuando todavía no había arrancado la planta, y trabajé durante 12 años siendo pobre. O sea, yo no espero nada, ni de los empresarios que me den por caridad, ni de los gobiernos que me den por caridad. Creo que hay que pelearlo, nosotros hemos sabido pelearlo, y bueno, hoy la situación que tenemos como trabajadores en las mismas empresas que nos mataban de hambre, que teníamos que vivir adentro haciendo hora extra para poder sobrevivir afuera, hoy nosotros estamos en una situación totalmente diferente. En el 2004 decidimos cambiar la postura cuando se liberó las paritarias. Bueno, parece que da resultado también utilizar las herramientas que tenemos por ley y por la Constitución Nacional. Daniel, ahora está en discusión en el paquete fiscal, en el Congreso, el tema del impuesto a las ganancias, que se restablecería la cuarta categoría con un piso superior, pero bueno, seguramente va a haber muchos trabajadores de aceiteros que van a volver a pagar ganancias. ¿Cómo están pensando, digamos, el día después si se llega a aprobar eso? Nosotros ya lo conversamos con las empresas. A ver, todas las decisiones que se tomen en contra de los trabajadores, la van a terminar pagando las empresas, de una forma o de otra. Si las empresas de su parte tienen razón de decir, ¿por qué me hacen una huelga a mí si el gobierno toma la medida? Y si nosotros no trabajamos para el gobierno. Me parece que en realidad el impuesto a la ganancia afecta a un sector. Un sector que más aporta, ¿no? Por eso le toca el impuesto a las ganancias. Ahora, hay una realidad en la cual nosotros estamos en una situación muy difícil y muy preocupante, que es si se aprueba el DNU con la reforma laboral. Que realmente que la reforma laboral la discutan los políticos me parece que es una aberración. Me parece que es un error, que ellos no tienen idea de lo que puede llegar a venir si el movimiento obrero se levanta. Obviamente que depende de la decisión de los dirigentes sindicales. Nosotros ya estuvimos charlando con el sector, con los compañeros de San Lorenzo, y le planteamos la preocupación, y también le dejamos la preocupación a ellos, ¿no? Es decir, si nos vuelven a poner el impuesto a las ganancias, seguramente nosotros vamos a ir a gestionar con la empresa, y si no tenemos una solución que a la gente le sacan la plata de su bolsillo para dejarla en el Estado o en los distintos gobiernos de las provincias, va a haber problemas. ¿Qué te parece lo más preocupante o lo que sería lo más regresivo de la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso? Creo que el derecho a huelga me parece como bandera principal de la clase trabajadora. A ver, estamos hablando de que costó persecuciones, costó vida, costó desapariciones de muchos obreros que dieron su vida para que hoy muchos trabajadores tengamos la posibilidad de tener derechos. Pero me parece que la huelga, como punto fundamental, es sacarnos la herramienta para luchar.
O sea, hay distintas situaciones en las cuales uno puede decir, bueno, qué sé yo, lo peleo, lo gano, pero sacarnos el derecho a huelga ya está. Si no, se terminan las luchas, se terminan las reivindicaciones. ¿Qué podemos hacer si hay salarios bajos, si congelan los salarios, si suben los precios de los alimentos? Si no, o sea, vamos a estar muy complicados si nos sacan el derecho a huelga. Me parece que en ese sentido el movimiento obrero tiene que entender de que, si bien como algunos dicen, bueno, pero hoy no me respetan el derecho, pero lo tenés. Es una cuestión de actitud también, de si salir a pelear o de exigirle al delegado, de exigirle a la comisión directiva que haga una huelga para recuperar esos derechos. Pero si no lo tenemos más, se termina el reclamo. Daniel, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a ustedes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.